Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. La Corte declaró perdido el depósito en una causa que se tornó abstracta por haber celebrado la recurrente un acuerdo con la presunta víctima, reiterando así la Corte su criterio según el cual cuando una causa se torna abstracta en razón del accionar de las partes con posterioridad a la interposición del recurso, como puede ser un acuerdo entre ellas o un cambio en la conducta procesal, el depósito debe darse por perdido. Bueno, muy bien, ahora vamos a una breve pausa y luego estaremos conversando con nuestro invitado especial del día de hoy de las cuestiones vinculadas a la administración de consorcios. Ya volvemos. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con la participación especial del doctor Flavio Löwenrosen, que es director del Instituto de Derechos del Consumidor de nuestra asociación, es abogado, tasador, martillero y corredor inmobiliario. ¿Cómo está, Flavio? Bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación y siempre en este programa tratando de difundir derechos de la gente. Sí. Hoy vamos a hablar más de temas consorciales, también vinculados en alguna cuestión, puede ser a consumo, pero siempre tratando de difundir los derechos de la gente, y yo agradezco tu interés en difundir esos derechos, porque muchas veces la gente se queda absolutamente indefensa en materia de consumo, también en materia consorcial. ¿Sí? Vos sos consorcista, tenés algún conflicto, no te arreglan un daño que te genera una pésima calidad de vida o te afecta tu salud. Bueno, tenés que tener herramientas para poder defender tus derechos. El código, y ahora vamos a ir charlando, el código puntualmente se refiere a la propiedad horizontal, del 2037 al 2067, y trata ahí lo que es propiedad horizontal, trata partes comunes, partes propias, mejoras, lo que es la asamblea, todo el régimen de la asamblea, lo que tiene que contener el reglamento, el consejo de copropietarios y la responsabilidad, quién es el administrador y las responsabilidades y obligaciones del administrador. Bueno, esto es importante, entonces ya tenemos regulado en el Código Civil y Comercial todas estas cuestiones vinculadas a lo que hace a la propiedad horizontal, el administrador, digamos, el consorcio. Bueno, es una situación muy dinámica, ¿no? Que es permanentemente cambiante por la realidad que vive cada consorcio con sus características y demás. Estaría bueno puntualizar, como sectorizar, digamos, esta regulación, específicamente en la cuestión que hace a la relación entre el administrador, administradora y el consorcio. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que podemos... Primero, el contrato, ¿no?, que se tiene con un administrador. Es la designación en la asamblea. Sí, ¿cuáles considerás que deberían ser, designación por asamblea, la firma de un contrato, y cuáles deberían ser las cláusulas que no podrían faltar en ese contrato? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta... Para las dos partes, sí, ¿no? Tanto para el administrador como para... Vamos a empezar a hacer un análisis importante. Sí. El administrador no dura a perpetuidad, eso es un tema importante. El administrador, cuando es propiedad nueva, ¿sí?, si el reglamento designa un administrador determinado, dentro de los 90 días de pasado de los 2 años
de vendido más del 50% de la propiedad o de la fecha en que se inscribió el reglamento, tiene que llamar a una asamblea para ver si se lo renueva o no. Sí, no es que esa perpetuidad. Esto es muy importante porque muchas veces los administradores pueden ser reticentes a convocar una asamblea para continuar con el mandato. Esto es un tema realmente interesante y yo siempre hago hincapié, el plazo determinado. Y luego hay que llevar a cabo una asamblea anual, ¿sí? Para ver si se le renueva el contrato o no. Esto está regulado en el Código Civil y Comercial y en la Ciudad de Buenos Aires en la Ley 941, que establece las condiciones que tienen que tener los administradores. Tienen que estar inscriptos, la inscripción tiene que estar vigente al momento de celebración de las asambleas, ¿sí? Y durante todo el periodo en el que ejercen como administradores. Esto es importante también decirlo, porque ¿qué pasa si el administrador no está inscripto y está actuando, ejerciendo una función que le está vedada por la normativa local, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que establece en la Ley 941 las condiciones que tiene artículo 2, que para ser administrador tenés que estar inscrito? ¿Sí? Esto es importante. Vos me preguntaste la relación entre el administrador y el consorcio. Sí. Bueno, y después voy puntualmente sobre ciertas preguntas que calculo que van a ser comunes para muchos, ¿no? En el Código Civil y Comercial, en el 2065, ¿sí?, te dice que hay una representación y un mandato. Lo que significa que esa representación también está llevada en el mismo código, en el 2067, inciso M, si mi memoria no me falla, ¿sí?, que dice que es el representante legal del consorcio. Y lo mismo dice la Ley 941 en el ámbito local de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo importante de esto, entonces, es que hay una relación de mandato. Y yo hago mucho hincapié en esto porque el mandatario debe velar por los intereses de su mandante. ¿Sí? ¿Se puede delegar? Es decir, podés tener un administrador matriculado, pero que en el ejercicio de las funciones delega las funciones. Es decir, el consorcio no tiene relación con el administrador que ha designado el contrato, sino con otra persona con un que empleado de él. Claro. A ver, es una organización. Pueden ser administradores personas físicas y personas jurídicas. ¿Sí? Puede serlo, pero la responsabilidad siempre va a recaer en el administrador. Obviamente que a las asambleas tiene que ir el administrador, ¿sí? El designado. El designado. El matriculado tiene que ser el designado. Es, yo diría que prudente poner en el acta de designación del administrador su nombre, apellido, DNI, CUI, y también, ¿cómo se llama?, el número de matrícula. Yo diría que cuando hacen el acta vamos a designar a Juan Pepe, que diga todas estas características que estoy, o todos estos detalles que estoy diciendo, para que haya identidad entre el designado y el que ejerce. ¿Sí? La relación es una relación, en principio, entre el consorcio y el administrador, una relación de mandato. Después vamos... No es general de mandato, también hay algunos aspectos que son de consumo y también son de consumo con el consorcista, ¿sí? Pero yendo es una relación de mandato y lo importante es tener en cuenta que, yendo a lo principal, sí, es una relación de mandato y el mandatario tiene que velar por los intereses del mandante. Y esto lo digo en distintos sentidos. Muchas veces... y a vos o quizás a muchos televidentes le pasa que el administrador adquiere bienes y o servicios a precios más altos que los del mercado. ¿Sí? Ahí no está velando por los intereses del mandante. Más de una vez me tocó verlo, que el administrador dice, ¿sí?, en las reuniones: yo no voy a ir a comprar a determinada zona, que los productos salen más baratos, ¿sí?,
porque es mucho trabajo para mí. No, él tiene que velar por los intereses del mandante. ¿Qué pasa si dice, este proveedor es el proveedor con el que yo trabajo hace mucho tiempo, tengo confianza en él, y en otros, en cuestiones sensibles, como puede ser, por ejemplo, tuberías, cuestiones vinculadas al gas y demás, riesgosas en algún punto, yo no voy a designar otra persona porque bueno, tengo confianza en este proveedor? Lo primero que hay que tener en cuenta es si el oficio que se va a llevar a cabo obliga a matriculación o no, y si la persona que va a ejercer ese oficio está debidamente matriculada o no. Los gasistas tienen que ser debidamente matriculados. En primer lugar. En la ciudad de Buenos Aires hay ciertas normas que exigen que los electricistas, cuando manejan tableros, y los plomeros, que son llamados sanitaristas, cuando realizan ciertas obras de bajada central, etcétera, también tienen que estar registrados ante la autoridad de la ciudad de Buenos Aires, la autoridad competente. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es si esas personas de confianza cumplen con los recaudos de inscripción o matriculación pertinente. Cumplido eso, ¿sí? Cumplido eso, si esas personas, entre comillas, voy a usar la palabra comillas, de confianza, si esas personas de confianza están debidamente inscriptas, ¿sí?, en el régimen tributario. Claro. ¿Sí? Si esas personas de confianza tienen contratadas personas que trabajan para ellas, ¿sí?, que estén, y después vamos a indagar un poquito más este tema, que estén o en blanco, ¿sí?, y que tengan seguros. Claro. ¿Sí? Entonces, para llegar a la palabra confianza tienen que darse varias condiciones. La primera condición que se tiene que dar para llegar a la palabra confianza es la inscripción o matriculación cuando así lo exige la normativa en vigor. Y la segunda condición que se tiene que dar es que esas personas, si contratan gente, esa gente esté en blanco y o asegurado. ¿Sí? Acá ya llegamos a la confianza. Te puedo preguntar las consecuencias de que sucediera lo contrario. O sea, que estas personas no estuvieran aseguradas. Claro, ahora lo hablamos. Una vez que llegamos a la confianza, también lo que hay que velar es por la protección de los intereses económicos del consorcio, ¿sí?, del mandante. Porque si vos contratás a tu gasista de confianza, ¿sí?, el Oso Yogi, y te va a cobrar 3 millones de pesos por determinada cuestión, y otra persona que cumple con las condiciones de idoneidad, se lleva un presupuesto de otra persona que cumple con las condiciones de idoneidad y las condiciones de inscripción legal y las condiciones de protección de seguridad social que exige la normativa y seguros, etcétera, que exige la normativa, y te cotiza 1 millón, no está velando por los intereses del mandante el administrador. ¿Sí? Entonces, porque esto es lo que vos planteás, es siempre objeto de discusión muchas veces en la asamblea. Sí. Yo no voy a ir a comprar tales productos a tal zona porque no me voy a movilizar, pero ahí sale 1 metro cuadrado 10 y vos lo vas a comprar a 20. Ah, sí, pero yo lo compro a 20 porque me queda más cerca. No, vos tenés que velar por los intereses del mandante. Sí. ¿Sí? 2, vamos al servicio, ya no a la compra de un bien, al servicio, lo que vos estás planteando. ¿Qué pasa si el de confianza y debidamente inscripto, matriculado, etcétera, cotiza 3 millones y el otro cotiza 1? Bueno, si los dos son idóneos y los dos están en las mismas condiciones, la asamblea puede, ¿sí?, decirle al administrador, contratame a este que sale 1 y no 3. ¿Sí? Eso es importante, ¿por qué? Ahora, ¿qué pasa cuando también el Consejo de Administración tiene esa facultad. Claro, pero ¿qué pasa, Flavio, cuando
digamos, el administrador o la administradora o en quien delega esa función, porque muchas veces no es el designado, sino la persona que ejerce en su lugar, la administración, bueno, trae a una persona sin consultar al consorcio. A un trabajador, a un proveedor, a lo que se llama un proveedor. A su proveedor de confianza y no le consulta al consorcio frente a un arreglo que es urgente, por ejemplo. Bueno, y hay otros integrantes del consorcio que quieren acercar presupuestos y dicen, no, porque esto es urgente y yo tengo a mi el tema de urgencia proveedor de confianza. Está previsto en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Es más, cuando hay una situación de urgencia, hasta los consorcistas pueden efectuar los arreglos como gestores de negocios, acreditando que el costo de la cosa, ¿sí?, o del servicio es un costo de mercado. ¿Sí? Voy a un tema, a ver, un ejemplo. Domingo a la mañana, ¿sí?, a vos se te inunda la casa porque se tapó el caño de la rejilla. Sí. Se te inunda la casa, el agua empieza a filtrar. Es una situación de urgencia y emergencia. Fuerza mayor incontenible, hasta te lo llamaría. Entonces, vos podrías contratar como gestor de negocios para evitar un daño mayor a un destapador, en el ejemplo que yo estoy dando, sí, y el consorcio, ¿sí?, te debería reintegrar el dinero invertido, que tendría que estar acorde a los precios de mercado. El administrador, si hay una emergencia, urgencia, puede llevar a esa persona que vos decís de confianza, pero los precios que tienen que cobrarse son los precios de mercado. Y tienen que cumplirse, con las obligaciones de inscripción, matriculación. Eso es indiscutible, porque son discusiones, muchas veces se discute, no, pero no está matriculado, pero sabe. No, son imperativos reglamentarios. Bien. Son imperativos reglamentarios. Sí. ¿Sí? Y las personas tienen que cumplir con el orden reglamentario. Mira, hay un artículo interesante que leí hace un tiempo largo que decía, creo que el autor es Hernández, si mi memoria no falla, y que decía algo muy interesante. Sin perjuicio que los consorcistas quieran arreglar con el administrador, que se contrate gente en negro para que los costos de los arreglos salgan menos, la obligación es contratar en el marco legal. Claro. Entonces tienen que estar matriculados y cumplir con todas las obligaciones tributarias, de seguridad social, de seguros, etc. ¿Sí? Si van a trabajar en altura, con arneses, ¿sí?, con sogas reglamentarias, con casco, absolutamente reglamentario. Porque después tenés un tema de omisión que te va a generar, en el caso de un daño, responsabilidad. ¿Qué pasa cuando no hay urgencia? Es decir, cuando se provoca un daño en tu unidad porque estuvieron haciendo arreglos en el frente, lo que fueren, dañaron dentro de tu propiedad, del balcón y demás, no es urgente, pero ¿yo lo puedo hacer a costa del consorcio? A ver, a vos te arreglan el frente, están arreglando. Eso está previsto en la 941, sí, en la 250, Ley de la Ciudad, está muy bien. 941, 257 y 6116. Protección, sí, del frente. La ley de frente para evitar daños a terceros. ¿Sí? Que hay que tener cada tanta cantidad de años los balcones revisados, etcétera, para evitar que se caiga un balcón. Después tenés el Código Civil, en el 2067 establece la obligación del administrador, creo que en el inciso C, de llevar a cabo todas las medidas necesarias para evitar daños a terceros. Sí, principalmente en lo que hace a frentes. A vos te causan un daño, me dijiste. Te arreglan y te rompieron la reja del balcón. Exactamente, o la cerámica del balcón. Bueno, a ver. ¿No es urgente? No. Pero ahí hay un daño. Obviamente el daño se tiene que resarcir. Claro. ¿Sí? Ahí se te tiene que resarcir. Hay un daño material, 1740 del Código, te lo tienen que resarcir. Acá surge el tema de la responsabilidad. Claro. Entonces te tienen que resarcir el daño. No es urgente, pero dentro de los plazos, el resarcimiento tiene que ser dentro de plazos razonables.
¿sí? Si el edificio tiene problemas de ascensor, que no están funcionando los ascensores, hay una urgencia anterior. Si van a pintar el hall de entrada, ¿sí? O los lugares donde estaban los incineradores, o a un vecino le van a cambiar el piso del patio porque se lo impermeabilizaron, bueno, va a primar lo que estuvo primero en el tiempo. ¿Sí? También eso se puede prever, y es importante tenerlo en cuenta, con los seguros que tiene que llevar la empresa que va a realizar las obras. ¿Sí? Seguro por daños a terceros. Responsabilidad civil por daños a terceros. Ponele que te están haciendo el frente y te rompieron un vidrio. ¿Sí? De la ventana. Bueno, responsabilidad civil por daños a terceros. Sí, lo que pasa es que a veces no sucede eso, entonces por eso te preguntaba, que no responde el seguro del que hizo esa labor y bueno, tiene que terminar haciendo... Lo principal es que tenga seguro, no siempre tienen. No siempre tienen, además. Esto es toda una discusión, sí, claro. No siempre tienen seguros. Si vos me preguntás a mí, yo creo que el tema del seguro es absolutamente obligatorio. Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y el seguro que tenga el personal afectado a la actividad. ¿Sí? Para mí es absolutamente obligatorio para deslindar responsabilidades del consorcio y del consorcista. Bien. ¿Sí? Otra pregunta que te iba a hacer. Respecto de las asambleas que a veces son muy desordenadas y a veces se vota mal, no se sabe ni quién firmó, ¿cuánto queda afectada la validez legal de una asamblea? O sea, ¿qué cuestiones son salvables y cuáles no? El tema de las asambleas es un tema muy particular y está regulado 2059, 2058, 59, 60, 61, 63. Es un tema muy, muy particular. Las asambleas tienen que ser convocadas, ¿sí? Tiene que estar la orden del día, la fecha y hora en que se va a celebrar. Lo prudente es que se notifiquen individualmente, a cada uno de los consorcistas, al correo electrónico o WhatsApp que tenga declarado frente a la administración. También que se pongan carteles visibles en la propiedad en la que se va a llevar, propiedad horizontal en la que se va a llevar a cabo la asamblea. Hay vicios que son formales, ¿sí? Por ejemplo, que no esté la orden del día. Por ejemplo, que sea llevado a cabo por la persona que no es la administradora o administrador designado, ¿sí? Entonces, en esos casos hay nulidades. ¿Sí? El designado es José y la asamblea va Pepe. Bueno, si el designado como administrador es José y va Pepe, hay una nulidad de la asamblea, porque está actuando una persona que no tiene la competencia. Claro, absolutamente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la letra es ilegible? Vos me hacés cada pregunta. Claro, porque realmente uno no entiende ni lo que se escribió. Sí, ese es otro tema. Y hay dos temas que son muy importantes. La transcripción fehaciente de lo que se discutió. Claro. ¿Sí? La certificación de lo que se escribe coincida con lo discutido. Y otro tema que es muy importante es el cuento de mayorías y minorías, el conteo de mayorías y minorías en la asamblea, porque a veces es muy difícil de probar. Y vos sabés que por el 2060, segundo párrafo, tenés 15 días para que los no presentes participen, pero también... Los derechos eso recalquémoslo, los derechos de los no presentes, porque muchas veces cuando uno tiene una extensa actividad no puede estar presente. Bueno, ¿cuál es el derecho de los no presentes? Poder revocar... Puede oponerse. Oponerse o plantear la revocación de aquello a lo que se oponen. Sí, tienen hasta 15 días para hacerlo. Y la nulidad de la asamblea hay que plantearla dentro de los 30 días de la notificación de la asamblea. Bien. Y los no presentes tienen 15 días para reunirse entre ellos. El problema acá es un problema de constancia de la posición de los no presentes.
¿cómo acreditás que han manifestado Eso es lo que te iba a una voluntad en ese porque sentido? Porque si mal no recuerdo es la notificación fehaciente, ¿no? Que tiene que hacer el ausente respecto de su oposición. Sí. ¿Y cómo? Exacto. Y tendría que hacerlo al administrador. Al administrador por mail. Por mail. Yo creo, esto entiendo yo, que el correo electrónico que el administrador te pone en la liquidación de expensas oficia como notificación fehaciente. Sí, como notificación fehaciente. Claro, entonces, con la remisión ahí, poner el punto 4 decía, vamos a arreglar el palier de entrada con porcelanato italiano, que nos va a costar 10 millones de pesos. Entonces, vos sos vecino y decís, no, esto no. 10 millones de pesos va a ser 300% más de despensa. Entonces que mandás la nota por email y ahí te estarías oponiendo. Perfecto, ¿sí? Flavio, se nos está terminando el tiempo y muchísimo más para conversar, así que vamos a seguir hablando de estos temas respecto de la administración, los consorcios y bueno, todas estas cuestiones que son difíciles. Sí, ¿no? Pasó el tiempo volando. Pasó el tiempo volando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu a vos. Participación y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.